Otro punto importante, ¿qué materiales no puedo utilizar para compostar? Porque muchas veces hay esa duda, ¿verdad? Y la gente me consulta, puede ser a lo mejor residuos de cocina, pero piensan que es resto de comida, también a lo mejor sobró guiso, tallarín del mediodía y queremos utilizar dentro de nuestro compost y realmente esos materiales no nos sirven. Entonces, ¿qué materiales no puedo utilizar para compostar? No puedo utilizar restos de carne, huesos, no puedo utilizar arroz, fideo, aceites, ningún tipo de grasa me sirve para utilizar en nuestro compost. También ningún tipo de verdura que ya haya sido cocinada y mucho menos si fue cocinada con sal. Habíamos dicho que tampoco nos sirve para utilizar dentro de nuestra compostera. Cualquier resto de comida en sí no sirve para utilizar en nuestro compost. ¿Qué materiales sí puedo utilizar? Vamos a volver a recordar. Puedo utilizar cáscaras de huevo, cáscaras de frutas y verduras. Aquellas frutas y verduras a lo mejor que tienen sus semillas muy grandes, debo quitarles nada más la semilla y puedo utilizar dentro de mi compostera. Cáscaras de papa, de batata también puedo utilizar. Y como les dije, cuidar que esté lo más desmenuzada posible, ¿sí? También puedo utilizar restos de café, yerba mate también me sirve. Los saquitos de té también sirven para utilizar dentro de nuestra compostera. Entonces, de ahora en adelante, lo primero y principal es ir juntando nuestros residuos orgánicos que, como les dije, si no tengo a lo mejor mucha cantidad en una sola vez que utilizo dentro de mi cocina, lo que yo puedo hacer es ir juntando. Puedo juntar a lo mejor los residuos orgánicos de 2 semanas dentro de mi casa. Cada vez que utilizo, entonces voy apartando ya las cáscaras de mi verdura, lo pongo dentro de una bolsita y lo llevo a congelar. Cuando yo sé que voy a hacer mi compostaje, entonces quito, dejo a lo mejor 2 horas descongelando y después mis residuos orgánicos ya están listos para utilizar dentro de mi compostera. Entonces, lo ideal también es que cuando vayan a hacer su compost, como les dije, es que ya tengan la cantidad de residuos necesarias para hacer su compostaje y también todos los demás elementos que necesitan, ¿sí? Porque no podemos dejar a mitad. Una vez que inician, lo ideal es que ya tengan completo, que lleguen hasta el final. Aquí dijimos que iba a terminar con una capa de tierra y de hojas secas y después esto ya dejamos hacer el proceso. ¿Cuánto tiempo aproximadamente dura el proceso de compostaje? Puede durar de 2 a 4 meses. El tiempo va a depender del tamaño de nuestra compostera. Esta, como es una compostera un poco más grande, es en caja, puede demorar hasta 4 meses en lograrse. La siguiente que vamos a hacer dentro de una botella, a lo mejor que es un poco más pequeña, puede demorar entre 2 a 3 meses, ¿sí? ¿Cuándo es el momento ideal en que yo sé que mi compost se logró? Es cuando ya no puedo visualizar ningún tipo de residuos orgánicos que yo coloqué aquí adentro. Ahora, por ejemplo, yo puedo ver las cáscaras de cebolla, de tomate que coloqué, pero cuando mi compost esté logrado, yo ya no voy a ver ningún tipo de material, ningún tipo de residuo orgánico dentro de mi compost. Otro punto es que voy a ver sí, que el color que se va a formar de mi abono, de mi compost, va a ser un color parecido al café, ¿sí? Un marrón color café, ¿sí? Y sobre todo al presionarla va a caer libremente, ¿sí? No va a quedar tan apelmazada y ya no voy a ver ningún tipo de material de residuo orgánico que coloqué aquí dentro de mi compostera. Bueno, seguimos con nuestro proceso de compost. Ya habíamos hecho el compost dentro de una caja, ya habíamos dicho que cualquier material reciclado nos sirve. Dijimos que lo primero y principal que tenemos que tener en cuenta para elegir el material en el cual vamos a hacer nuestro compost es que sea un material que nos permita hacer orificios, ¿sí? Principalmente en la parte de abajo, porque necesitamos que el material, ¿sí? El agua de riego y demás, se pueda drenar por esa zona. Entonces ahora vamos a utilizar otro material reciclado para poder hacer nuestro compost. En esta ocasión vamos a utilizar una botella, ¿sí? Una botella de gaseosa, de agua, lo que sea, nos sirve para poder hacer nuestro compost. Esto es ideal a lo mejor si nuestro espacio es mucho más pequeño a lo mejor, entonces podemos utilizar esta botella. Porque simplemente después, una vez que tengamos esto lleno, vamos a poder plantarla dentro, a sujetarla dentro de una plantera y ya vamos a tener lista nuestra compostera. Y sobre todo que no va a ocupar ningún tipo de espacio. Habíamos dicho qué materiales podemos compostar y cuáles no. Vamos a recordar cuáles eran esos materiales que sí podíamos utilizar para compostar. Dijimos que podíamos utilizar cáscaras de verduras, frutas, cáscaras de papa, batata, tomate, zapallito de tronco. También podíamos utilizar cáscaras de huevo.
dijimos que la condición principal era que esas verduras estén crudas y que no hayan pasado por la adición de sal, porque la sal iba a hacer que ese proceso de compostaje se detenga. Entonces, netamente tenían que ser cáscaras de verduras crudas que no hayan sido cocidas. Dijimos también que el secreto estaba en que haya una variedad de todo, ¿sí? No centrarnos simplemente en una variedad o en un solo tipo de verdura o un solo tipo de cáscaras de verduras, sino que haya variedad, que haya un poquitito de todo. A lo mejor tengo más cáscaras de mandarina que residuos orgánicos, pero no por eso tengo que colocar todas las cáscaras de mandarina que tengo, porque si no voy a acidificar demasiado mi compostaje y también el proceso puede detenerse. Entonces, siempre que haya variedad, un poquitito de todo. Y dijimos también qué materiales no podía utilizar para compostar. Dijimos que no podíamos utilizar cáscaras, huesos, ¿sí? Carnes de vaca, de pollo, ningún tipo de carne. No puedo utilizar grasas, aceites, arroz, quesos, ningún tipo de lácteo también no puedo utilizar para compostar. Netamente tienen que ser residuos orgánicos. Entonces, ahora vamos a empezar utilizando nuestra botella para hacer nuestro compost dentro. Aquí tengo mi botella. ¿Qué le voy a hacer a esta botella? Le voy a hacer unos orificios, principalmente aquí en la base. Aquí en la base no se ve, pero le hice unos pequeños orificios. ¿Cómo hago estos orificios? Puedo llevar un poco de el cuchillo o tornillo, un destornillador al fuego y le voy haciendo los orificios. Con 1 o 2 orificios es suficiente. ¿Para qué yo le hago estos orificios? Porque necesito que mi compost también, como dijimos, pueda filtrar, ¿sí? El proceso, el agua de riego y también el exudado a lo mejor que puede liberar mi compost al procesarse. Entonces necesito hacerle unos pequeños orificios en la base. ¿Dónde más le voy a hacer unos orificios? Aquí, a lo largo, con un cuchillo nada más, le voy haciendo unos pequeños orificios que también me va a permitir airear, ¿sí? Porque que haya una correcta aireación también es muy importante para el proceso de compost. Y después lo que voy a hacer, le hice un pequeño corte aquí, hasta que me queda así como una pequeña bisagra. ¿Esto qué va a servir? Esto me va a servir como una protección. Voy a empezar a cargar mi compost hasta aquí y esto me va a servir como una pequeña tapita, ¿sí? Va a ser una pequeña protección que voy a tener para mi compost. Porque habíamos dicho cuáles eran los cuidados que teníamos que tener con el compost. Cuidarlo del exceso de sol. No podíamos tener nuestro compost expuesto a demasiado sol. Debe estar sí o sí a la sombra o a media sombra. Nunca sol directo, porque el exceso de sol puede hacer de que nuestro proceso de compostaje se detenga. También tengo que cuidarlo de la lluvia. No puedo tener mi compostera en un lugar donde le va a dar la lluvia de forma directa, porque eso también puede afectar el proceso de compostaje. Entonces, esta bisagra me ayuda como una pequeña protección, porque la idea de hacerla dentro de una botella es que esto yo después puedo clavarla dentro de cualquier planterita que tenga, no importa si tengo ya una planta ahí dentro. Entonces, esto se va a quedar y va a hacer su proceso. Como está dentro de una botella, el tamaño es un poco más pequeño, en aproximadamente 2 a 3 meses yo ya puedo tener listo mi compost. Entonces vamos a empezar. Dijimos que el compost es como ir armando en forma de sándwich todos nuestros materiales. Así mismo como hicimos en la caja, así mismo lo vamos a hacer en nuestra botella y también ustedes lo van a hacer en cualquier material que vayan a utilizar. El secreto está en ir haciendo en forma de sándwichito, ir armando en capa y capa. Entonces vamos a empezar con una capa de nuestras hojas secas. Dijimos que ramitas tenemos que evitar, porque al ser más duras obviamente pueden hacer que el proceso se demore más. Entonces una capa de hojas, presionamos. Aquí no hay una cantidad exacta, o sea, no se estresen por tantos centímetros de capa de hojas, tantos centímetros de tierras, no, es simplemente armar capas. Y sobre todo, dijimos, lo segundo es regar. Habíamos hecho nuestra regadera, ¿sí? Nuestra regadera casera. Dijimos que el agua, lo ideal es que caiga en forma de, utilizar una regadera para que el agua no caiga de golpe y no empiece a formar charcos
en nuestro compost. Porque si yo aquí vierto el agua directo, entonces voy a facilitar de que se vaya formando charcos y obviamente después mi compost puede quedar ya demasiado húmedo y el proceso no va a ser satisfactorio, porque un exceso de humedad tampoco es favorable para mi compost. Después voy con una capa de tierra, que es tierra común de jardín, o sea que tenemos a lo mejor dentro de nuestras plantas. Presiono y después voy con mis residuos. Tengo un poco de cáscaras de papa, de cebolla, cáscaras de tomate. También coloco un poco de huevo, de cáscaras de huevo. Acuérdense de desmenuzar, ¿sí? Habíamos dicho que es importante agregar los materiales desmenuzados para poder facilitar la degradación de los mismos, ya que aquí dentro los microorganismos van a hacer su trabajo y van a empezar a consumir todos estos materiales que nosotros estamos colocando. Regamos un poco y vamos alternando nuestras capas. Que es también otro punto importante que tengo que tener en cuenta en mi compost, es que necesito regarlo y sobre todo remover. ¿Para qué voy a remover mi compost? Porque necesito airear. ¿En cuánto tiempo aproximadamente puedo empezar a remover mi compost? Una vez que lo hago, después de 2 semanas, puedo empezar a remover. ¿Cómo voy a remover? Yo esto voy a tener lleno hasta aquí. Entonces puedo traer un palito y entonces empiezo a hacer simplemente una pequeña remoción, ¿sí? No necesito mezclar, no necesito unir nada acá, es simplemente remover para poder facilitar un poquitito que haya una buena aireación dentro de mi compost, ¿sí? Si yo remuevo, eso va a hacer que se facilite y que se acelere un poco más el proceso de compostaje. Si no lo remuevo, también se va a lograr mi compost, lo único que va a demorar un poquitito más. Entonces, es simplemente para eso. Pero si pueden, a las 2 semanas de hacer su compostaje, lo ideal es removerlo. El otro punto principal que tienen que tener en cuenta es de regar su compost. Entonces vamos armando nuestro compost en capas, ¿sí? Iniciamos con una capa de hojas secas, luego vamos con una capa de tierra común, vamos regando, siempre acuérdense de regar en pequeña cantidad, tampoco abusen con el agua porque dijimos que la humedad, el exceso de humedad tampoco es favorable para nuestro compost. Y después vamos colocando la capa de nuestras hojas secas y así vamos a ir armando nuestro compost hasta llegar aquí, hasta el final, ¿sí? Dijimos que es importante para evitar que nuestro compost tenga olores desagradables o a lo mejor junte moscas o insectos, es taparla, ¿sí? Taparla con una capa de hojas secas y también un poco de tierra. Siempre que terminen su compost, sea cual fuera el material que vayan a utilizar, acuérdense de terminar con una capa de tierra y de hojas secas. Eso va a servir como una pequeña capa protectora para evitar que haya olores desagradables o a lo mejor que junten insectos. Pero les puedo decir que no se preocupen porque cuando el compost está bien logrado, va a ser un proceso que se va a empezar a degradar, se va a empezar a consumir ahí dentro. Entonces no va a tener un olor desagradable, no va a empezar a juntar tantos insectos. Entonces el secreto está en que podamos cuidar, ¿sí? En hacer esto en capas y sobre todo terminar cubriendo con una capa de hojas secas y de tierra. Y sobre todo que si lo hacemos en botella nos permite tener esta bisagra, que es una bisagra protectora también. Entonces lo vamos a poder tener dentro de una planterita dentro de la casa. Esto así mismo lo vamos a clavar dentro de una plantera que tengamos de la casa, no importa si está al lado de una planta, mucho mejor. El proceso que va a ocurrir aquí dentro inclusive le va a servir también como nutriente a la planta que esté al lado de nuestro compostador. Entonces, ideal, pueden tener en cada planterita, pueden tener una botella compostera sin ningún problema. Entonces dijimos, ¿qué cuidados debemos tener? Además de cuidarla del sol, ¿sí? Debemos cuidarla del sol, también debemos cuidar de que no haya, que la lluvia no le llegue a nuestro compostador. También debemos cuidar de regar. ¿Cada cuánto puedo regar mi composta? Puedo regar 2 veces por semana, 1 vez por semana. Todo va a depender del tamaño de mi compostador. Como habíamos hecho anteriormente, que es una caja del tamaño un poco más grande, a lo mejor lo puedo regar 2 a 3 veces por semana. Esta que es dentro de una botella, a lo mejor con 1 vez por semana, 2 veces por semana es suficiente, pero siempre debemos ir controlando, ¿sí? Debo ir viendo cómo está mi compost. Puedo introducir un poco el dedo y siento la humedad ahí dentro. Si la siento muy seca, entonces puedo aumentar un poco el riego.
porque ni el exceso de humedad ni tampoco el que esté muy seco, ¿sí? Es favorable. Debo poder mantener un nivel equilibrado, tanto de temperatura como de humedad para mi compostador. Entonces, dijimos que el proceso aproximado en que mi compost va a estar listo puede demorar entre 2 a 4 meses. Como hicimos anteriormente, que fue en la caja, el tamaño era un poco más grande, podía demorar hasta 4 meses. Este, como es dentro de una botella, es un poco más pequeño, puede demorar entre 2 a 3 meses. Como dijimos que vamos a saber que nuestro compost estaba listo cuando yo ya no notaba ningún tipo de residuo orgánico que introduje dentro de mi caja o dentro de mi botella. Y sobre todo porque el color va a ser un color marrón café, y sobre todo que al presionarla con la mano, ¿sí? Se forma, pero después se desmenuza y cae fácilmente. Eso es un punto importante para que se forme un buen abono, ¿sí? Debe ser aireado, ¿sí? Debe ser suelto, no debe estar algo apelmazado. ¿Por qué? Porque si queda muy apelmazado, quiere decir que hay un exceso de humedad que también puede ocurrir. Entonces, ¿qué pasa si yo noto que hay un exceso de humedad dentro de mi compost? Si yo introduzco el dedo, pasó a lo mejor ya 15 o 20 días de que estoy iniciando mi proceso de compostaje, siento a lo mejor que está muy húmedo porque a lo mejor me pasé con el exceso de regado. Entonces necesito añadirles material que me ayude a secar mi composta. Entonces puedo añadir trocitos de cartón, ¿sí? Del cartón contenedor de huevos, puedo introducir dentro. O también trocitos de papel, ¿sí? Trocitos de papel que no tengan ninguna impresión dentro, puedo introducir dentro para que vaya secando un poquitito mi compost. Y después el proceso sigue normalmente. Entonces, cuidar siempre del sol, que no esté expuesto a sol directo, cuidar también de la lluvia y sobre todo remover cada 2 semanas, ¿sí? De una vez iniciado el proceso, y sobre todo regar siempre utilizando una regadera, nunca regar con el agua de golpe para evitar de que se vayan formando charcos. Asimismo, como hicimos dentro de la caja o como hicimos dentro de la botella, este proceso lo podemos hacer dentro de un balde, dentro de unos tuppers, a lo mejor que ya no nos sirven, que tenemos libres dentro de la cocina, cualquier material que les permita hacer los orificios, tanto en la base como en los costados, nos sirven para nuestra compostera. Bueno, acá tenemos la demostración de cómo queda nuestra compostera ya dentro de una plantera. Justamente la finalidad de poder hacerla dentro de una botella es poder tenerla dentro de una plantera, entonces no nos ocupa nada de espacio. Inclusive va a servir de nutrientes, todo el proceso que se va a formar dentro de nuestra compostera va a servir también de nutrientes para la tierra que tiene nuestra plantera, y también esa plantita que está ahí se va a beneficiar de todo ese proceso de nutrientes que va a ocurrir dentro de nuestra compostera. Entonces podemos tener ya una buena cantidad de botellas cargadas y vamos colocando en cada planterita que tengamos dentro de nuestra casa. Ideal si vivimos en una terraza, a lo mejor en un edificio y no tenemos un patio, ideal poder emplear esta técnica de hacerlas en botellas. Y sobre todo también, como vemos ahí, tenemos una pequeña piedrita que es lo que nos sostiene esa bisagra que habíamos hecho, que nos sirve también de protección. Entonces, si lo hacemos de esta manera, sí, a lo mejor la podemos dejar en un lugar a lo mejor donde le puede venir lluvia porque va a estar protegida. Pero de igual manera debemos tener en cuenta de que no esté expuesta a demasiado sol directo para que el proceso de compost no se detenga. Igualmente debemos tener en cuenta ese factor. Y sobre todo, una vez que hayamos introducido dentro de nuestra plantera nuestra compostera, a las 2 semanas de haberla hecho, vamos a abrir y vamos a ir removiendo. Dijimos que es solamente remover con un pequeño palillo, no hace falta mezclarla, es solamente remover. ¿Para qué íbamos a remover? Para poder airear nuestro compost, ya que dentro se está produciendo un proceso de degradación, entonces necesita oxígeno. Entonces vamos a abrir nada más nuestra compostera para poder airear. Y también tenemos que cuidar de regar. Cada cuánto dijimos que era lo ideal regar, mínimamente 2 a 3 veces por semana. Todo va a depender del tamaño de nuestra compostera. Esta, como es una compostera pequeña, a lo mejor regando 2 veces por semana ya es suficiente. Dijimos que podíamos introducir un poco el dedo y sentir cómo está la humedad dentro. Si la sentíamos a lo mejor que nos estamos pasando de humedad, podemos secar ese exceso de humedad colocando un poquitito de trozos de cajas de contenedores de cartón de huevo, ¿sí? Desmenuzamos un poquitito e introducimos dentro.
o si no también un poquitito de papel que no tenga ningún tipo de impresión, ningún tipo de serigrafía, también nos va a servir. ¿Eso para qué haríamos? Simplemente para secar si es que nos sentimos que nos pasamos de humedad, porque debe haber un balance. Tanto el exceso de humedad como que también esté muy seco, tampoco es beneficioso para nuestro compost. Entonces debemos lograr que haya un equilibrio. Y siempre en aproximadamente 2 a 3 meses vamos a tener nuestro compost listo. Dijimos que el momento en que nos damos cuenta de que nuestro compost estaba logrado es cuando ya no notamos ningún tipo de material orgánico que introducimos dentro. Bueno, y de esta manera culminamos nuestro primer bloque donde estuvimos viendo la manera de hacer un compost, que sí, que es un abono orgánico y sobre todo que va a ser un ingrediente principal para el éxito de nuestra huerta. Estuvimos haciendo nuestro compost dentro de la botella como también dentro de nuestra caja de madera, ¿sí? Sobre todo resaltando que podemos reciclar, que cualquier material que nos permitiera hacer orificios para que drene el agua de riego podíamos utilizar dentro de nuestra compostera. Entonces, hasta aquí hacemos nuestro primer bloque y iniciamos con uno de los ingredientes principales para el éxito de nuestra huerta. Entonces, en otros bloques vamos a estar viendo cómo podemos, sobre todo, nutrir nuestra tierra y cómo vamos a empezar a darle utilidad a nuestro compost. Muchas gracias por acompañarnos.